Queríamos saber Creo que hay un pequeño delay. si estabas viendo el nuevo look de Ángelo, pero bueno, te lo estás perdiendo. Me lo perdí, pero vi algo en las redes. Ah, bien. Es un fuego este pelo, Ariela, te cuento. Estás on fire a la onda de la primavera que se viene. Claro, exacto. Ya me anticipé y bueno, pero es color blanco. Y si vamos al blanco, hay enemigos blancos que tenemos en la parte nutricional. Y uno de esos es el azúcar, ¿o Mirá no? cómo engancho. Pero espectacular, siempre hace la tarea, de alguna u otra forma. Así es, estábamos hablando un poquito de los endulzantes y justamente ustedes comentaban cuál es la diferencia con los edulcorantes. En realidad siempre hablamos de endulzantes, pero tenemos los que son nutritivos, los que aportan calorías, después hablamos si esas calorías sirven o no, y los no nutritivos, que son los que no aportan calorías, pero aportan otra cosa, ¿no? ¿Qué aportan? Por ejemplo, Bien, ¿qué aportan? Tenemos, volviendo entonces a los nutritivos que nos aportan azúcares, glucosa, los llamamos, aportan calorías vacías, ¿sí? ¿Por qué? Porque en realidad lo único que nos están dando es energía que, como ya sabemos, nos sobra en las sociedades actuales. ¿Sí? Energía muy rápida, muy fácil de absorber, que elevan mucho la glucemia y la insulina en sangre, que generan mucho hambre adictivo después de comerlo. Entonces son calorías que hace muchos años ya venimos escuchando que no son ideales incorporar en la alimentación, ¿no? Estamos hablando de azúcar refinada, estamos hablando de miel, estamos hablando también de azúcar mascabo, de azúcar de coco, o sea, todas las variedades que cuando consumimos el poder endulzante es muy alto, ¿no? Son alimentos muy dulces. Estos son entonces los endulzantes. Esos son los endulzantes calóricos o nutritivos, bien. es decir, los que aportan calorías, como bien decías vos. Sí. ¿Sí? Tenemos también, por otro lado, lo que son los endulzantes no nutritivos o los famosos edulcorantes que mencionaron al inicio de la conversación, que hace muchos años se propusieron como alternativa a todos los azúcares que nos aportaban calorías y nos dijeron que no hacían nada, digamos, que eran sustancias como la sacarina, el ciclamato, el acesulfame y que no teníamos tanta información, pero que no hacían nada en el ser humano. Y la realidad es que hoy sí sabemos que hacen un montón de desastres. Es decir, todas esas moléculas son sustancias químicas que nunca formaron parte de nuestro cuerpo y hoy la estamos metiendo a montones, ¿no? Porque ¿quién que hace una vida que trata de cuidarse con la alimentación no elige productos verdes, gelatina light, gaseosas, el yogur, todo lo que es verde viene con edulcorantes. Entonces las cantidades de químicos que estamos metiendo son un montón. Claro. es preferible, perdón, es preferible por ahí, Ariela, tomarnos un té con, por ejemplo, en mi caso, que es lo único que consumo de azúcar en el día. ¿Es preferible poner 1 o 2 cucharadas de azúcar en vez de estar incorporando estas cosas tan sintéticas? Bien, buena pregunta. Yo hoy me atrevo a decirte que sí, pero ahora te voy a dar una recomendación. A ver, el que nunca incorporó edulcorantes, que no lo haga. ¿Por qué? Porque endulzan tanto, y esto les habrá pasado a muchos, que acostumbran, aumentan el umbral de dulzor. Claro. Entonces yo, después de consumir edulcorante, para lograr ese efecto, tengo que consumir un montón. Y generan el mismo circuito de adicción en el cerebro que los azúcares. O peor, porque endulza quizás la sacarina 200 veces más que el azúcar común. ¿Sí? Entonces, la primera recomendación, Sole, es, tenemos que acostumbrar a tu paladar a endulzar con menos. ¿Por qué? Porque las papilas gustativas como que suben o bajan el umbral del dulzor en función a cuánto dulce llega. Entonces, vos el primer día, yo te digo, bueno, bajamos la dosis a 1 cucharadita en vez de 2. Bien. El primer día lo vas a sentir amargo, el segundo día por ahí también. Ya el tercero vas a empezar a sentir diferente. ¿Sí? Porque reacostumbramos a nuestras papilas gustativas. Te lo dice una ex fanática de exprimir el chorro edulcorante en los cafés y en las infusiones, y hoy tomo sin nada. O sea, ¿cuál es el objetivo final? Es recuperar esas papilas gustativas para que vuelvan a sentir el dulzor natural de, por ejemplo, no sé, cortarlo con leche de coco. La leche de coco tiene un dulzor natural espectacular. Entonces, volver a sentir el dulzor natural de los alimentos, ¿no? Ese sería como el camino ideal. Bien. ¿Qué onda el stevia?
Ahí está, bien. O la El stevia. stevia, dentro de todo la stevia, steviósido, está bien de las dos maneras, dentro de los edulcorantes es uno de los más saludables. ¿Por qué? Porque es una planta que además tiene un montón de beneficios. ¿Sí? Es hipoglucemiante, es antioxidante, es una planta de buena calidad. Por eso esa es mi opción preferida cuando el paciente me dice, ay, es que no tolero nada o quiero preparar algo dulce. Pero ¿cuál es la mejor forma de consumir la stevia? Claro. Les pregunto a ustedes, ¿saben? Y no creo que sea el sobrecito que compró en el supermercado. Ahí está. Si vamos a leer, ¿se acuerdan como aquel día que leímos los ingredientes con los lácteos? Si vamos a leer los ingredientes de un edulcorante, de base les cuento que tienen azúcar. Esto es muy loco, ¿no? Claro. Pero tienen azúcar y carbohidratos porque lo usan como excipiente. Esto de base, pero además siempre están mezclados con otros edulcorantes que sabemos que son muy nocivos para la salud. Entonces, la mejor forma es consumir las hojitas de stevia. Y esto está buenísimo para las mujeres que toman mate con edulcorante, que hay muchas, están muy acostumbradas a esto. Poner las hojitas de stevia, se compran las plantitas, crecen súper bien en la Patagonia, pues no necesitan mucha humedad. Y esas hojitas sequitas sobre el mate y te va a endulzar, como les digo. Hay que bajar el umbral del dulzor primero, ¿no? Pero eso va a dar un suave dulzor. Y también se puede preparar como una maceración de esas hojitas y preparar un edulcorante casero. Claro, por eso te iba a preguntar, porque para el mate por ahí una hojita está bien, pero para otras preparaciones quizás el sobrecito es la más fácil que viene de la stevia, pero bueno, no es el más recomendable entonces. No es el más recomendable, eventualmente el stevia líquido, hay que leer ingredientes, pero es el que viene por ahí menos contaminado de otros azúcares o edulcorantes no tan saludables. Bien, y para la gente que está... Sí, para la gente que está acostumbrada a tener azúcar en su casa y por ahí pasar del azúcar a la stevia es como muy abrupto, o por ahí está acostumbrada y le gusta el azúcar. Para que no sea tan por ahí... chocante. Tan dañino, sí, chocante y dañino como la refinada, ¿qué otros azúcares podemos empezar a consumir para ir haciendo el cambio de a poco? Y acá te voy a decepcionar en la respuesta, Sole, porque no es lo que querés escuchar, pero la realidad es que tenemos azúcares más complejas. ¿Vieron? Cuando hablamos de refinado hablamos de todo lo que es blanco, como el pelo de Ángela. todo lo que es blanquito, es decir, las harinas, es lo que no tiene nutrientes, lo único que tiene es azúcares y energía. Entonces cuando le sacamos la grasa, las vitaminas, queda blanco. El azúcar es lo mismo, ¿no? Entonces si yo me voy a un azúcar más cabo, claramente tiene minerales, más fibra, y eso está bueno, pero no compensa lo dañino del azúcar. El azúcar es un alimento que nunca consumimos, ¿sí? Y está muy relacionado con diabetes tipo 2, con hígado graso, con mucha patología actual. Entonces, la recomendación es esto que digo, ir bajando en la expectativa de dulzor y quizás poder pensar que en algún momento voy a endulzar un budín con una fruta, con una banana pisada, por ejemplo, o con un dátil, de manera natural, ¿sí? Ese sería como el camino a seguir. Bien, acá antes de despedirte, o yo por mi parte me preguntan también por cucaracha, hablaste recién de la miel, pero bueno, también no es recomendable. La miel es un azúcar con un alto contenido en fructosa que es verdad que tiene un montón de beneficios de lo que producen las abejas, obviamente. De hecho, hay mieles muy conocidas por su poder antioxidante, entonces es un alimento interesante, pero recordemos que en la historia el hombre la encontraba muy de vez en cuando, quizás una vez al año, y se da un atracón. Y de hecho les cuento algo lindo para entender un poco cómo es el ser humano. Nosotros cuando comemos azúcares, les pasa a ustedes que empezamos a comer un poquito y no podemos parar, es como que se inhibe la saciedad, ¿no? Claro. Bien. Y esto ocurre, ¿por qué? Porque años atrás, cuando éramos cazadores-recolectores y no teníamos disponibilidad de alimentos, el cerebro directamente cuando encontramos una fuente como miel de azúcares que nos iba a dar calorías para largo rato, que estaba buenísimo en esa época, lo que nos hacía nos bajaba la saciedad, la inhibía directamente. Entonces tenemos la posibilidad de comer cantidades sin saciarnos. Bien. Eso era buenísimo, pero hoy es un problemón. Entonces, bueno, es la dosis, es miel, puede llegar a ser mejor, pero no para todos los días en el café, porque es un montón más de lo que necesitamos. Ariela, la última. Cuando hablamos de kéfir, me acuerdo, la forma de prepararlo es con azúcar mascabo.
¿Eso se puede cambiar por stevia o sí o se utiliza el azúcar? No, en ese caso no. Claro, porque Bien, se buena alimentan de pregunta. azúcar, se alimentan de azúcar. Exacto, Son tal como cual. nosotros. Le tenemos que dar algo, algo sobre lo que van a crecer y metabolizar. De hecho, cuando tomo el kéfir ya no es dulce, porque el azúcar se la consumió el Bien. bichito. Si le pones stevia no crece. ¿Y por qué se recomienda mascabo? Porque el azúcar blanca, que es algo de lo que no hablamos, tiene un montón de aditivos que quedan en el producto final y matan a la colonia de bacterias y hongos que yo quiero que estén en ese kéfir. Entonces, por eso la recomendación es que sea mascabo, porque no tiene todos esos aditivos tóxicos.